Hace años me encontré en una situación interesante, una situación que si no le ponía freno, medidas, podía ser una catástrofe económica para mi empresa. Una situación rara, una baja de un trabajador en que sabía del cierto que mientras estaba de baja colaboraba con otra empresa haciendo lo mismo que hacía en la mía. Una situación en que tenía que darme prisa en resolver de alguna manera y en buscar a alguna persona que me pudiese ayudar. Primero, a tranquilizarme como empresario, a evitar pérdidas económicas y en que el dinero invertido en mi desarrollo de nuevos productos no se fuera al traste. Y en segundo lugar, a que esta situación no se eternizase. Como siempre digo, te debes dejar ayudar de personas que saben más que tú, que tienen una visión y una perspectiva de las cosas diferentes y que tengan los conocimientos y recursos que tú no posees en ese momento y que además sean de tu máxima confianza. Me sugirió unos pasos, una manera de trabajar, una posible solución a mis dificultades del momento y poner fin a esta sangría económica y de nervios y de salud personal, que al fin y al cabo es lo más importante. Contacté a una persona que no solo me tranquilizó, sino que con sus servicios puso esta situación en orden. ¿Qué crees que hice? Lo descubrirás en el programa de hoy. ¿Cómo lo ves? Da comienzo. ¿Cuándo perdí las llaves? Ay, muy buenos días a todos, a todas. Ay, qué gustitos está en la cama. Mira, hoy paso de ir a trabajar. Me quedo en la cama. Digo que estoy malo y ya está. Mira, aprovecho. Ay, mira, puedo llamar a Fede y nos vamos a jugar un pádel o algo. Y bueno, pues, yo no creo que pase nada. Venga, grabamos esto y luego me voy al pádel y ya está. Oh, buenos días, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy como dormido hoy también. Sí, ¿verdad? Es que Sí, hoy eso de trabajar que lo dejamos, ¿no? sí, oye, pero es que tampoco he desayunado hoy. Ya hay días que empiezo con energía, ostras, Quedamos a tomar un café también, Ezequiel, si quieres. sí, ¿cómo lo ves? A mí me parece bien tomar un café, Llamamos a pero la empresa y decimos que estamos malos. vale, vale, y así nos escaqueamos y luego que nos busquen, ¿qué te parece? Ya nos investigarán si quieren algo la empresa. Nosotros Ah, nos que escaqueamos. no nos buscan, hombre, que nada, pero sí, ¿Seguro? seguro, seguro. Dicen mucho bla, 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 pero luego no hacen nada. Vale, vale, sí, porque al final tampoco se enteran. ¿Cómo Que lo no se ves? enteran. Pero si yo lo he hecho, buah, lo llevo haciendo un montón de tiempo y nunca me han pillado. Un mogollón de veces y me Claro. escaqueo. Y como no me investigan, pues hago lo que quiero. ¿Qué te parece? Bueno, ellos se lo pierden, ¿no? Y lo bien Claro, que vivo yo, ¿qué? Bueno, en claro, fin. No demos fantástico. más pistas, Ezequiel, no demos más pistas. Hemos dado Vamos a ya hablar. demasiadas pistas en el programa de hoy. Oye, yo estoy en plena energía para conocer lo que nos va a enseñar nuestro invitado de hoy, que va a ser fantástico. Sí, va a ser fantástico, fantástico, porque nuestro invitado de hoy... Yo de mayor quiero ser como él. ¿Esto que suena que es, Ezequiel? Esto es una serie de un chico que estaba, si no recuerdo mal, en Hawái, que como nuestro protagonista de hoy, me parece que conduce un Ferrari y lleva un Rolex y aparte lleva pistola, imagínate tú, como Magnum.
Bueno, pues de todo esto vamos a hablar durante el programa de esta mañana de un 18 de octubre otoñal precioso y que vamos a disfrutarlo a tope. Tenemos a un invitado, un súper invitado que pasaremos a presentar inmediatamente y después lo vamos a enlazar, si te parece, con nuestra sección de apuntes indispensables, porque es que este hombre hace de todo, hasta escribe. Y no veas cómo escribe. A mí me gustaría saber lo que no hace el invitado de hoy. Oye, autor del libro Hackeas tu presente, que luego lo vamos a presentar en Apuntes Indispensables. Él es detective privado, especializado en investigación corporativa, director de la agencia Infodetec, presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña 2012 y 19, director del curso avanzado de COPCAT, profesor de la Universidad de Salamanca, Universidad de Barcelona, pero ojo, apasionado de las motos ruteras. Es decir, cuando tú te vas por la carretera y veas una de esas motos gordas con maletas, salúdalo, que posiblemente sea él. Pero Y, Ezequiel, dime, ¿tú crees que le da tiempo? yo creo que Yo creo sí, que yo creo que tiene sí. una foto de una moto de estas en su habitación y se contenta con verla de vez en cuando, porque no creo que le quede tiempo para disfrutar de un paseo como los que disfrutan las motos de verdad, Oye, que pues van a mira, 80 o 90. todo lo que le gusta es el olor a gasolina, viajero empedernido, padre de familia, apasionado, amante de la buena mesa, gastronomía y sobre todo también un apasionado de pasar su tiempo libre con los amigos. Un personaje que hoy no nos va a dejar indiferente y nos va a descubrir facetas escondidas de los empresarios que podemos hacer en situaciones límite en la cual podemos pedir sus servicios y que realmente nos puede ayudar. Por tanto, papel, lápiz y a anotar. Bueno, pues vamos a empezar con esta entrevista. Vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que pasamos a presentar ya. Enrique Arranz, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, todo muy bien, aunque demasiado temprano para este lunes. Bueno, Cuéntame lunes cosas. a primera hora de la mañana, energía, fuerza. Oye, ¿has podido aparcar el Ferrari esta mañana en la puerta de la emisora? Yo no tengo la suerte que tenía Magnum en su día de tener todo esto. Como tú bien dices, más bien aparco la moto. Pero Bueno, sí, todo bien aparcado ya. oye, ¿y el tema de la pistola cómo lo llevas? Porque claro, los detectives privados en las películas, Ferrari, chicas guapas, situaciones espectaculares, asesinatos, ¿tú cómo lo llevas todo eso? Bueno, las chicas guapas no es una cuestión de detectives. En mi caso, como verás, porque también lo grabamos en vídeo, soy un tío agraciado y entonces en mi caso sí. Pero no es una cuestión de detectives, ya te lo digo ahora. Y luego también, pues eso, los detectives en España no llevamos pistola. De hecho, no nos hace falta. Y estará bien hablar hoy de detectives y así, pues también el público de este programa que estamos hoy entre amigos, pues también podrá saber un poco las diferencias que hay entre un detective real y los detectives de series. Decirte que te agradezco la música porque en otras ocasiones me han llegado a poner Inspector Gadget o me han llegado a poner otro tipo de músicas, así que esta me gusta. ¿Te ha gustado, hombre? Un personaje emblemático de la serie, si no recuerdo mal, de los 80, que marcó una época, al menos a mí me marcó, y tienes esta idea idealizada de lo que era un detective privado. Oye, pero realmente, ¿qué hace un detective privado? Hombre, el problema que tenemos es que la gente ve muchas series y cuando descubre que eres detective, si no tiene conocimiento real de lo que haces, lo primero que piensas es que debes hacer lo mismo que en las series. Pero la realidad es que en los detectives en España más bien hacemos cosas absolutamente diferentes a las que salen en las series. Y lo entiendo, vende mucho más investigar asesinatos que una investigación de un trabajador que está de baja. También te diría que la realidad suele superar la ficción y que normalmente hacemos investigaciones relacionadas con temas del mundo corporativo, relacionadas con asuntos de competencia desleal, espionaje industrial, temas de propiedad intelectual y marcas y muchos otros más que si quieres durante el programa podemos ir hablando. Una cosita importante. Detective privado es esa persona que puede ayudar en una empresa, pero quizá en una tipología de empresas un poco grandes, quizá la figura del detective privado como tal está implantada o se entiende esta figura, pero en las pequeñas y medianas empresas quizá cuesta un poquito más tener o ir a buscar esta figura del detective privado en unas situaciones extremas en las que puede peligrar un poco la vida
o la gestión del día a día de la empresa, ¿no? ¿Qué crees tú que le pasa al empresario por la cabeza al no contratar o el asesoramiento de una persona como tú? Sobre esto que dices, es una cosa que siempre me ha sorprendido y cuando he dado charlas a pymes o startups, siempre he dicho que no comprendo por qué no cuentan con detectives más cuando ellos se juegan mucho más que una gran multinacional. Una gran multinacional muchas veces un problema puede representar una cantidad, un importe muy pequeño del negocio. En cambio, como tú decías en tu ejemplo, una empresa que tiene un trabajadora más relevante e importante de baja, que está trabajando en la competencia, haciendo el mismo trabajo que la tuya, te puede llegar a hacer cerrar. Por lo tanto, el primer punto es no comprendo por qué no pasa. Y muchas veces si me preguntas por qué no acuden a detectives, yo los que no acuden creo que esencialmente es o porque consideran que un detective puede ser muy caro, algo que durante la reunión también te diré que es absurdo, y ese sería uno de los puntos. Y otro de los puntos es por mero desconocimiento, simplemente porque no saben que un detective en esa situación le podría ayudar. Nervios, estrés, mala leche, hablando claro, a situaciones de nerviosismo, situaciones de quizá pérdida de la salud en momentos en los cuales pues, tienes una gran presión como empresario porque no te sabes enfrentar delante una situación. Y aquí llega el detective privado, ¿no? Es decir, imaginemos por un momento de que ya esa persona pues ya entiende la figura de un detective privado. ¿Cómo ayuda un detective privado a una empresa frente a una situación importante de un caos interno o de una situación irregular? ¿Qué son los pasos que hace un detective privado para poder ayudar a este empresario con esta situación determinada? Pues lo primero es entender el negocio de este empresario. Parece una tontería, pero lo principal es entender cuál es su negocio, a qué se dedica y realmente qué es lo que hace, cómo funciona su negocio. Lo segundo, entender cómo afecta el problema que tiene este empresario a su negocio. Y lo tercero y más importante, entender cuál va a ser la vía de solución. Por ponerte un ejemplo, el caso que tú me hablabas de este trabajador que estaba de baja, entender la vía de solución sería ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué queremos hacer con este trabajador? Si es un trabajador que lleva 15 años en la empresa, no va a ser lo mismo que si es un trabajador que lleva un año y medio en la empresa. Entre otras cosas porque la indemnización para despedir a este trabajador no va a ser la misma en un caso que en el otro. Si queremos realizar un despido, solamente un despido, la investigación se enfocará de una forma concreta. Y lo que se hará es hablar con el responsable jurídico o de la empresa o subcontratado por parte de la empresa, el abogado laboralista, y entender qué pruebas va a necesitar para proceder al despido. Pero fíjate que en el mismo caso que tú estabas explicando, no solo tenemos un problema laboral para despedir al trabajador, sino que también tenemos otro problema y tenemos un problema de fugas de información de competencia desleal. Y esto ya no es un tema solo laboral, sino va a ser un tema que probablemente va a ir en una vía mercantil, incluso en función de la información que se haya llevado este trabajador y de los daños que haya sufrido la empresa. Si existe algún tipo penal, podríamos ir a la vía penal también en competencia desleal. Entonces, fíjate que en función de a dónde vamos a ir y qué vamos a querer hacer, la investigación va a ser diferente. Por lo tanto, comprender el negocio, comprender cómo afecta al negocio y qué vías de solución en el ámbito jurídico y en el ámbito corporativo se quieren adoptar. Con eso formaremos una investigación que se ajustará a exactamente lo que necesita la empresa. Y esto para una empresa normal, ¿cómo se puede desarrollar este trabajo? Es decir, la empresa, es decir, ¿en qué punto un empresario tiene que tener en la mentalidad de que necesito un detective privado? ¿Hasta qué punto de gravedad del problema yo tengo que decir? O sea, necesito no solo una ayuda de un abogado, sino que necesito una persona para sacarme este problemón de encima, que no solo este problemón de encima me está aportando a mí una mala organización, me está provocando problemas financieros, me está provocando problemas de que no puedo dormir. Es decir, ¿en qué punto específico tiene que entrar un detective privado en una organización como la que tú tienes, por ejemplo? Pues mira, la respuesta óptima, y por desgracia es utópica, pero no debería de serlo, es entrar antes de que el problema suceda. Y tú me vas a decir, ¿y esto cómo se hace? O sea, me estás diciendo hacer una acción preventiva de alguna manera, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, una investigación, por ejemplo, vamos a suponer el caso de este trabajador,
que tú antes de contratar a un trabajador, especialmente si va a ocupar un puesto relevante en la empresa o si va a tocar o a tratar información confidencial de la empresa, ¿por qué no se plantea un empresario hacer una investigación previa? ¿Por qué no? Hay una investigación que se llama background check, que básicamente es hacer una investigación de una persona que va a ocupar un puesto previamente. ¿Tú sabías que el currículum vitae es probablemente uno de los documentos en el que más se miente en este país y probablemente en otros? Imagínate tú. Y es más, lo interesante en un currículum muchas veces es lo que no consta. Porque si a ti te han echado de una empresa, Claro, es fácil que claro que ahí no lo pongas, ¿no? En el currículum es mejor que no lo pongas. Pero ahora imagínate que tenemos un trabajador que tiene un currículum fantástico y además está todo corroborado y la información que hemos encontrado de él a nivel profesional es óptima. Pero este señor resulta que la empresa no sabe que en determinadas redes sociales se dedica a incluir comentarios de tipo xenófobo. ¿Tú sabes lo grave que es para una empresa a nivel de reputación que un trabajador haga determinado tipo de cosas como este ejemplo que te he puesto ahora? Claro. Esto sucede, ¿eh? O sea, esto sucede a día de hoy. Es una investigación que nos piden mucho. De hecho, por ejemplo, empresas americanas, esto lo hacen prácticamente siempre. La cultura americana de la gestión de las empresas, que aquí quizá de alguna manera no copiarlos, pero tanto nos falta, ¿no? O tanto les falta a los empresarios, quizá esta visión o esta manera de trabajar, ¿no? A ver, en tu caso concreto que eres coach, yo creo que lo importante que es, pues copiar lo bueno. Copiar lo bueno. Tú Lógicamente, lógicamente. lees un libro, ese libro te va a explicar muchas cosas, pero tú tienes que coger de ese libro aquellas cosas que son lo que tú consideras que va a ser bueno para tu empresa. Una investigación preventiva de un trabajador, tú fíjate, ¿eh? Yo soy empresario y tengo empleados. Cada vez que llega a final de mes y me llegan las nóminas de mi gestor, yo veo lo que cobra mi trabajador y abajo pone coste para la empresa y veo el coste para la empresa. Que es Bueno, pues no sé, que es no sé cuánto, que es no sé cuánto más. para un cargo directivo que va a tener un sueldo elevado, una investigación de background check vale menos que el coste para la empresa de su primera nómina. Pues por tanto, falta un desconocimiento muy importante por parte del empresario, la facilidad o las ventajas que tiene, digamos, poner o asesorarse haciendo una investigación para evitar problemas futuros. Porque al fin y al cabo, supongo que tú también en tu especialidad pues ya lo estás viviendo, de que que muchas veces al empresario actúa o acciona porque le es más barato accionar que no accionar. Es decir, están actuando en un momento límite en el cual ya no pueden más, en la cual eso ya es una bomba de relojería, en la cual ya se ven las pérdidas encima de la mesa, el estrés, la falta de coordinación, la falta de ganas de trabajar. Y entonces ya, si no hacen eso, es que ya es el último punto final para que eso ya se caiga, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo actualmente es que no se está ejecutando de alguna manera esta acción preventiva que tú dices, sino que cuando se actúa ya normalmente es cuando ya te ha pasado el plazo y a partir de aquí es cuando ya todos tenemos que correr de alguna manera, ¿no? Y de hecho, el detective privado en todos los casos va a ser económico, en todos. La única diferencia cuál es, que si no actúas de forma preventiva, cuando tengas el problema, el coste del problema va a ser mucho mayor. Dirás, ¿es que el detective va a ser más caro en esa situación? Sí, va a ser más caro porque la investigación va a ser más compleja y va a requerir de más actuaciones. Pero es que el problema también es mucho mayor y también cuesta mucho más dinero. En la fase previa, donde tú haces un background check, tú ya puedes detectar que un trabajador tiene determinados riesgos que tú vas a poder controlar. ¿Vale? Y el único coste que tiene para la empresa es pues, tener que buscar otro. Si tú ya lo has contratado, no has mirado absolutamente nada y en determinado momento ese trabajador está en la situación que tú ponías de ejemplo, el problema ya es mucho mayor. Ya tienes el problema del despido del trabajador, el problema de la pérdida de ingresos por parte de la empresa o el lucro cesante que se llama, más luego el problema de que incluso podrías tener que llegar a cerrar. Por lo tanto, ¿el detective va a ser barato? Claro que sí. Comparado con el problema que tienes, ya te aseguro yo que va a ser muy barato. Pero el coste va a ser bastante más elevado que el primero de los servicios. Al final, todo es barato o caro en función del coste que puede tener el no contratar el servicio. Entonces, un detective privado tendría que ser ese asesor recurrente de alguna manera para una empresa de cualquier tamaño. En mi opinión, sí. De hecho, todavía hoy no tengo un número 906 en el que cobro porque alguien me pregunte por algún problema. Y creo que no conozco ningún detective que por una llamada de asesoramiento cobre a nadie. O sea, es tan sencillo como llamar a un detective y preguntar, oiga, tengo un problema en la empresa que es de este tipo.
¿Se puede hacer algo con este problema? Sí, y te da un planteamiento y para eso tienes a tu asesor jurídico interno o externo de la empresa para valorar si esto te va a servir para tu problema. Diríamos que el empresario no llama por miedo, por vergüenza, por no entender la figura del detective privado, por pensar en que yo ya tengo la capacidad de poderlo solucionar con mis métodos propios. ¿Qué crees tú que hace que el empresario no te llame? Independientemente quizá de la falta de conocimiento de la figura de este detective privado. Hombre, en primer lugar, es el sentido natural, no legal, de la justicia. Es, ostras, tengo un problema, este trabajador es por el adjetivo que tú quieras, y encima ahora me tengo que gastar dinero yo en un detective. Entonces, el problema que tenemos es que los empresarios normalmente no son conscientes de que llamar a un detective es lo mismo que llamar a un gestor para hacer una consulta sobre una contratación o a un abogado para hacer una consulta sobre cualquier otro problema que puedan tener que sea de tipo jurídico. ¿Por qué no llaman a un detective? Muchas veces es por desconocimiento, pero también muchas veces es por falta de referencia. O sea, tú tienes un problema, para llamar a un detective no suele ser un problema que tú puedas airear. No suele ser un problema que, imagínate, tengo un socio y este socio se ha montado una empresa paralela. Este es un problema que no puedes comentar ni siquiera internamente en la empresa en muchas ocasiones. Entonces, ¿a quién le vas a contar esto? Yo siempre comparo al detective con el dentista. O sea, hay que confiar en tu dentista. Da mucho miedo ir al dentista. Entonces, es importante confiar en este señor que va a coger esos aparatos que por algún motivo no sé por qué no los hacen todavía más bonitos o más apetecibles, porque es ver el instrumental y ya sentir pánico. Entonces necesitas tener confianza en esta persona. En este caso concreto, yo personalmente creo que es más por falta de referencia. Yo creo que a mí contratarme por Google, raro. Raro que alguien me haya buscado en Google y ya está. Suele ser que alguien que me conoce, que en los 22 años que llevo de profesión he hecho algún servicio y ese alguien ha dado la referencia. Oye, llama a Enrique, que Enrique te puede ayudar. Perdón que meta baza. Yo creo que la tele, las series y los medios de comunicación en general tienen muy mitificados vuestra profesión y os encuadran en unos aspectos muy concretos que no tienen mucho que ver con estos problemas a los que tú te refieres y que son muy importantes y que en un momento dado te pueden salvar de problemas gravísimos dentro de tu empresa. Eh, por una parte. Y por otra parte, permíteme, Enrique, que yo no veo mucha propaganda, mucha publicidad, mucho marketing de detectives privados que vendan los servicios. Y yo estoy descubriendo un mundo apasionante contigo, que lo sepas, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos, ¿eh? Piensa que yo como presidente del Colegio de Detectives, cuando estuve en su momento, yo hasta el año 2019 fui presidente, acudía a todos los sitios que podía para hacer difusión de la profesión. Pero como bien dices, especialmente, y con cariño, o sea, no quisiera que medios de comunicación, prensa ahora de golpe entendiera esto como una crítica, ¿no? Pero el problema es que el mercado quiere noticias y las noticias tienen que vender. Entonces, ¿cuándo vende un detective? Cuando hablamos de espionaje, cuando hablamos de según qué tipo de cosas. Yo recuerdo épocas en las que ha habido noticias negativas sobre detectives y ahí sí, ahí yo tenía llamadas de todos los medios de comunicación para ir a explicar lo que era un detective, que le intentábamos dar la vuelta. Cuando alguien decía, oiga, es que esto es espionaje, y tú entonces decías, no. Han contratado a un detective que está habilitado por ley y es el detective el que sí puede hacer esa investigación si es legal. Y Claro. esto, bueno, es un trabajo, es un pica y piedra, pero complejo en un mundo rodeado de oferta de todo tipo de servicios y complicado. Y si tú como detective vas a vender morbo, encontrarás sitio. Si como detective vas a vender lo que estamos ofreciendo hoy, que es información plana de lo que hacemos y tal, pues solo, pues eso, canales amigos que estáis interesados de verdad en la profesión. Hombre, vendéis seguridad, ¿no? Vendéis seguridad. Y es que a todos, bueno, a todos no, a mí personalmente no, pero lo que vende, como tú bien dices, son esas noticias que son como morbosas, ¿no? Pero a que a nadie le gusta ser el protagonista de esa noticia. Pues Bueno, señoras y no. señores, si no queréis ser protagonistas de esa noticia, tenéis una herramienta eficaz, tenéis una herramienta al alcance de un numerito de teléfono que nos va a dar luego Enrique, o una página web, un correo electrónico, etcétera, etcétera, para prever eso. Bueno, y voy a quedar fatal, ¿eh? Voy a quedar fatal, que lo sé yo que voy a quedar fatal, pero ¿te quieres creer, Enrique, que no conocía
esta versión del Stand By Me de John Lennon? Me lo creo, me lo creo. Es una adicción que tengo, encontrar algunas versiones que yo diga, en mi opinión, superan la original. Y esta la supera muchísimo. Sí, 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 le da un flow, le da una marchita, que la de Otis Ready está muy bien, ¿eh? Es que quede claro, pero no, le da un puntito muy apetecible, John Lennon. Muchas gracias. ¿Y por qué? ¿Por qué has elegido esta canción? Bueno, el Stand By Me original para mí es un himno al amor. Y yo creo que en esta vida pocas cosas van a dar más alegrías y más tristezas que el amor. Y de todas las canciones de amor, para mí el Stand By Me es una canción que siempre me despierta una sonrisa y me hace cosquillas en el estómago. Y como me dijo Ezequiel, un par de canciones a compartir, yo creo que esta tiene mucho sentimiento y la versión de John Lennon me parece espectacular. Sí, 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 sí. La verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. ¿Y eres vitelero entonces? Yo soy de todo y de nada. Ah, Qué mira, bueno, qué qué bueno. discreto, qué discreto. Yo soy de la buena música para mí. Es la que me gusta a mí y pienso, esta creo que es buena música. Eso lo aplico, ¿sabes con qué, Enrique? Con el vino. A mí También. cuando me dicen, ¿tú que eres de Rioja, de Ribera? Yo soy de vino que me guste, me da igual, me da Es igual. igual la Yo, procedencia, ¿eh? Yo sí, la música, yo primero lo pruebo y luego miro la etiqueta, no al revés. en el vino tenemos filtros muchas veces, ¿no? Y en la música yo solo tengo un filtro inicial que es que el cantante no necesite un logopeda. A partir de aquí, adelante. Pero yo todo lo rebotonero y todo este tipo de cosas ya digo, no, esto ya no está dentro de mi gusto. Bueno, un logopeda y un autotune de estos, ¿no? Modernos. También, Que también. todos suenan igual, ¿eh? Sí, sí. Todos. Porque, Recuerdo bueno, la época del sampler, el típico sampler, pues lo mismo, sí, sí. o sea que Miguel Ángel Enrique está anclado en la música de antes. No, 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 perdona. Está anclado en la música. La de antes, En la la buena buena música. música, la buena música. Oye, dime, Miguel Ángel, dime. Oye, No, 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 que estaba pensando en la buena música de ahora y a fe que me cuesta trabajo. es diferente. Eh, vale, Lo dejamos aquí. estamos hablando del libro de Enrique Aranz. Vamos por ahí, que si no, no nos vamos a perder. Oye, Había un, una cosa. había un anuncio, perdona que se interrumpa, pero había un No, anuncio no, que tranquilo. decía esto de la originalidad en la música terminó en los 70. Y probablemente no mentía demasiado. Al final lo que escuchamos hoy me pasa lo mismo que con la ropa, ¿no? Que de repente se ponen de moda unos pantalones de campana o unos pantalones rotos y tienes esa sensación de déjà vu de esto ya lo he visto. Esto me suena, ¿no? O las gafas de pasta gorda, ¿no? Como las que llevo yo, ¿no? Esto me suena de alguna manera, ¿no? Exacto, Oye, exacto. pero nos estamos poniendo melancólicos, ¿eh? Y remembers, ¿no? De lo que se pasaba antes. Oye, una cosita, Enrique. Hemos hablado bueno, de control de trabajadores, de una baja, pero no solo son estos aspectos que puede ayudar a un empresario, el detective privado, no solo el tema laboral, ¿no? No, no, en absoluto. O sea, lo podemos englobar dentro del marco laboral porque muchas cosas son de tipo laboral, pero no concretamente bajas. Yo te puedo poner un ejemplo pues, de un caso que tenemos ahora. Una empresa de logística que tiene además un almacén donde tiene un problema grave de pérdida desconocida. Evidentemente tiene un producto goloso. ¿Eh? Hablamos de un tipo de producto pues, Es que atractivo de lo ajeno, ¿eh? exacto, no puedo entrar en detalles porque No, son no, no, expresiones que no esto es puedo, pero privado, ¿no? producto goloso, de este que hace bueno, que la sospecha de que cualquiera en un momento dado pueda meter algo en algún sitio, pues existe. Pues, ¿qué sucede? Pues necesitan averiguar qué está pasando, o sea, qué está pasando con el producto, porque las mermas son brutales. Bueno, pues nosotros en este caso, por ejemplo, incluso tenemos a un detective infiltrado en la empresa, que está trabajando en este momento en la empresa. De hecho, si todo ha ido bien, cuando hemos empezado la entrevista, terminaba su turno. Qué bueno. Porque además hemos detectado en una investigación previa que el tiempo horario en el que parece ser que pueden darse estos procesos de hurto interno es por la noche. La noche es siempre peculiar para este tipo de cosas. Bueno, como está oscuro se pierden paquetes a veces. Esto pasa, ¿eh? Esto pasa a veces. Por tanto, control de mermas, control de trabajadores. ¿Qué más puede ayudar un detective privado a Por un, ejemplo, a un empresario?
Por ejemplo, me gusta más hablar de casos concretos, ¿no? Porque Casos prácticos que la gente lo entienda mejor, ¿no, Enrique? por ejemplo, imagínate un control de actividad de comerciales. Control de actividad de comerciales es todo el mundo o muchas empresas recurren a una actividad comercial que supone que determinadas personas tienen que hacer una actividad de visita, de venta o de lo que sea en función del negocio. Ya te he dicho antes que primero es entender el negocio y luego la actividad y el problema. Pues, ¿qué sucede? Pues muchas veces tenemos seguimientos a comerciales que en vez de estar haciendo su trabajo, pues se están dedicando a estar en el bar o se están dedicando a no hacer absolutamente nada y luego solamente cuando llega final de mes para llegar a objetivos, entonces los ves que se ponen las pilas. Yo tenía un comercial que se pasaba 2 semanas al mes sin hacer nada. Nada. Y luego las otras 2 semanas seguirlo era casi seguir a Fernando Alonso. Y el propio cliente al final decidió, bueno, como me llega a objetivos ya me va bien. Bueno, nosotros damos la información, o sea, la realidad. Entonces, incluso, por ejemplo, sucede, hemos tenido investigaciones relativas a los gastos de los comerciales. Hay determinadas industrias que recurren bueno, pues una actividad comercial, el comer con clientes o el hacer determinado tipo de actividades con clientes que suponen un dinero. Nosotros hemos hecho investigaciones, en este caso, por ejemplo, el año pasado hicimos una investigación de un comercial que se dedicaba a falsificar los tickets restaurante que pasaba la empresa. Pero hasta el punto de que en un año había un desfase de 27.000 euros. Ostras, un sobresueldo bueno, ¿eh? Sí, no, importante. Y luego se comía un bocata de chopez en la esquina. No, lo mejor de todo esto es que él comía donde le daba la gana, lo que pasa es que luego pasaba unos tickets que eran unos tickets de, pues, si él comía ese día en algún sitio y a lo mejor, pues ponerte un ejemplo, la comida le podía costar 30, 40, 50 euros, de ese día había un ticket que a lo mejor era de 250 euros pasado a la empresa. Y claro, imagínate el show de la investigación cuando al final vas a los restaurantes a preguntar por estos tickets y todos los restaurantes te están diciendo, esto no es mío, esto no lo he hecho yo, ese tipo de letra que hay ahí no es la mía. Pero una cosita, esto es un tema, es decir, yo entiendo la figura de un detective privado, porque es decir, esta tipología de trabajo, hombre, afecta económicamente a la empresa y a la actividad de la empresa, pero no deja de ser una punta de lanza de que algo en el departamento comercial no funciona, ¿no? Pero yo también entiendo como es un programa, Jugando Perder las Llaves es un programa que está enfocado a la gestión de las personas en la empresa, yo lo que diría también es que hay situaciones en las cuales peligra la situación de la vida de la empresa si el detective privado no pone mano, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en temas relacionados con fugas de información, no somos conscientes de lo que puede llegar a pasar si la Agencia de Protección de Datos actúa porque ha habido una fuga de información y le mete una sanción a la empresa que no es por nada, pero no se andan con bromas. O sea, la Agencia de Protección de Datos no se anda con bromas cuando pone una sanción. ¿Vale? Tema de compliance, relacionado con compliance, la empresa responsable penal de determinadas acciones que puedan cometer sus empleados. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes la sospecha de que un empleado realiza una acción que pueda afectar a la empresa? Necesitarás pruebas, necesitarás investigarlo. Es más, como mínimo tendrás que poder justificar que has utilizado todos los medios a tu alcance para investigarlo y para evitarlo. Un background check hecho antes de contratar a un trabajador que posteriormente comete una acción que afecta al compliance de la empresa, podría salvarte de una sanción y podría salvarte de una acción penal. Esto es importante tenerlo claro. Entonces, por ejemplo, cosas que pueden poner en riesgo a la empresa. Un concurso de un cliente. Tenemos un cliente que nos está comprando y de repente nos dice que entra en concurso y que no puede pagar y que cierra la empresa. Y tenemos una deuda de este señor de $500.000 de euros. No son broma, ¿eh? O sea, deudas de $500.000 de euros, de $1 millón de euros. O sea, en mi despacho de estos temas cada mes llaman para varios, ¿eh? De hecho, la picaresca la vamos a tener ahora, porque hay mucha gente que por el COVID, desgraciadamente, se ve en situación de concurso y no tiene opción. Pero ojo, que también va a haber gente que va a aprovechar esta picaresca para haberse endeudado hasta arriba en época de COVID y ahora decir, lo siento, pero no puedo pagar. ¿Vale? Entonces, hay muchos asuntos en los que evidentemente la empresa se la juega. Y el detective es fundamental, porque por buen abogado que tengas, si no tienes pruebas, complicado, ¿eh? Y por otra parte, esta acción preventiva que tú dices, aquí hay un cambio de mentalidad del empresario importante. El empresario tiene que cambiar el chip en relación a lo que la empresa
necesita para prevenir a futuro problemas y por otra parte la cultura de la empresa en la cual se tiene que cambiar toda esta cultura de la empresa, esta manera de trabajar, esta manera a partir de ahora de hacer las cosas para prevenir estos posibles delitos a futuro que pueden peligrar la empresa o pueden peligrar la vida de la organización, primero de la empresa y luego pueden peligrar tu patrimonio particular, si este patrimonio tú lo tienes metido dentro de la empresa para avalar no sé cuántas cosas más, ¿no? Por tanto, el cambio cultural y la mentalidad es imprescindible. O sales culpable en determinado proceso y entonces tienes que avalar también con tus bienes. Pero lo importante aquí es que la empresa tenga conciencia de que el detective puede ayudarle no solamente a que un problema no se produzca, sino incluso a estar preparado en el caso de que el problema se produzca. Te voy a poner otro ejemplo muy sencillo. En un tema de fuga de información, de los que estábamos hablando antes, o de competencia desleal, una de las acciones que hace el trabajador es llevarse información de la empresa. Hoy en día, en el año 2021, no es lo mismo que en el año 90 y pico, cuando un trabajador entraba al archivo y se llevaba documentación y papeles. Hoy en día la gente lo que accede es a los servidores de la empresa, a los equipos informáticos. Si tú cuentas con la ayuda de un detective que te ayuda a estar preparado, lo primero que va a mirar ese detective, si es especialista en esta materia, que es precisamente de la que yo doy clases en la universidad, es a que tú estés preparado a poder acceder a ese equipo del ordenador, del trabajador. Porque hay una cosa que hay que tener clara, que un equipo sea propiedad de la empresa no implica que el trabajador no tenga cierta expectativa de privacidad en aquello que hace en el equipo. Está como socialmente aceptado que los trabajadores puedan utilizar puntualmente el equipo de la empresa para alguna cuestión laboral. Cuando tú has dado asesoramiento primero a una empresa, lo primero que le dices, oiga, ¿tiene usted un documento de medios utilizados por los trabajadores? En la mayoría de casos me dicen que no. Y en el caso de que lo tienen, no contempla cosas que son básicas, como por ejemplo, haber hecho al trabajador firmar un documento que le deje claro, primero, que el equipo es propiedad de la empresa. Segundo, que el uso del equipo es única y exclusivamente para cuestiones de tipo laboral. Tercero, que queda prohibido terminantemente para cualquier cosa de uso personal. Y además, que la empresa se reserva el derecho a hacer auditorías por cuestiones relacionadas con compliance, LOPD o lo que sea. Cuando tú has hecho firmar esto a un trabajador, hombre, el día que se lleva información del equipo, si tú haces un análisis, difícilmente nadie te va a poder decir nada de ese análisis. Si tú no has hecho firmar nada de todo esto y resulta que aparece alguna información personal del trabajador, pues ya la hemos liado, ya tenemos un problema, ¿vale? Entonces, fíjate la diferencia que hay de poder contar con alguien, que esto es un regalo para todos tus oyentes, o sea, todos tus oyentes, que sean empresarios. Si no tienen un documento de medios, que se pongan el vídeo de YouTube y que se vayan a este trozo y que apunten estas cláusulas y después hablen con el departamento jurídico. Porque solo esto es un regalo y yo encantado de hacerlo, porque también si luego nos contratan y hay un problema, es genial para mí que ya exista un documento de estos hecho previamente. Tanto desde mi punto de vista y lo que estás explicando a día de hoy, Enrique, el detective privado es ese ángel de la guarda en la cual estás dando tranquilidad al empresario desde un tema de seguridad, le ayudas a evitar los problemas y cuando estos problemas surjan ya tener la solución encima de la mesa y aparte pues estás garantizando muchas veces la viabilidad de esta organización. Por tanto, esto es fantástico, la figura del detective privado dentro de la empresa. Miguel Ángel, ¿querías añadir alguna cosita? Yo sí. Quería añadir música, porque no puedo añadir más a todo esto de lo que estáis hablando, y es que fíjate la importancia vital que tienen todos estos temas y la fácil prevención. En fin, gracias. Bueno, ¿y esta por qué? ¿Por qué, Enrique? Bueno, eran dos canciones lo que me pidió Ezequiel. La primera, ya os he dicho que para mí era un himno al amor y que para mí era una canción muy en positivo. Y Lucha de Gigantes es mi cruz. La otra era La Cara y esta es mi cruz. Es una canción impresionante. Para mí va mucho más allá de interpretaciones que se han dado sobre la canción y me explica esta canción que el universo es enorme, que nosotros somos muy poquita cosa en el universo y cuando las cosas van mal,
No es que nadie en el universo se ha aliado con nosotros, simplemente es que es ley de vida. Esta canción me ha acompañado en el fallecimiento de mi padre, en el fallecimiento de mi abuela, en momentos complicados en mi vida y me ha hecho siempre recordar que el universo es enorme y que no hay nada contra mí, simplemente las cosas pasan y ya está. Sí, 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 sí. ¿Sabes a qué me recuerda? Más que a lucha de gigantes, a lucha contra gigantes, rememora a mi querido Don Quijote de la Mancha y me siento a veces muy identificado pensando en, joder, ¿qué de gigantes? ¿Qué de cantidad de gigantes tenemos que luchar a diario? Pero bueno, no tenemos que fallecer o perecer en el intento, ¿no? Tenemos que persistir hasta conseguir nuestros objetivos. Mira ¿Cuáles si la son has tus clavado. gigantes, Enrique? Escucha, mira si la has clavado, que para mí la lucha de gigantes de la canción es la lucha entre el ego y el tú de verdad. Y justamente has dado con el clavo, que es Quijote. Quijote es el máximo exponente de la diferencia entre el ego y el ser real. Y Bueno, bueno, te voy a hacer una confesión, Enrique. Bueno, y a Ezequiel también, venga, va, me habéis caído bien. ¿Sabéis cuál es mi superhéroe favorito? Don Quijote de la Mancha. Nos estamos poniendo así muy filosóficos, muy literarios, así es que llega el momento porque nuestro invitado, además de ser un detective, un motero, un padre, un hiperactivo, además escribe. ¿Y qué escribe Ezequiel? Cuéntanos, cuéntanos. Ezequiel, ¿estás silenciado, compañero? Sorry, hackea tu presente, Enrique Arranz. Cuando baja de un viaje en moto, se sienta y se pone a escribir este fantástico libro, en el cual este libro explica muchas cosas. ¿Quién nos explica este libro? Hackea tu presente, Enrique. bueno, pues este libro nace de un momento en el que yo toco fondo. Y tocar fondo significa que a veces mueres de éxito. Cuando las cosas te van bien, el negocio te va bien, estás de presidente en un colegio, vicepresidente en una asociación, tesorero en otro sitio, estás de director en cursos, das clases en 6 universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Además a todo esto le sumas pues tener un niño, yo tengo un niño con autismo, situaciones complicadas en ese momento de mi vida, de golpe un día me quedo lo que se llamaría parapléjico en una cama. Quiere decir que me abro los ojos y no puedo mover nada más que los ojos. De hecho, paso varias horas allí, no puedo deciros cuántas porque ni siquiera pude girar la cabeza para ver la hora que era. Sí sé que abrí los ojos de noche y que cuando pude moverme lo suficiente para coger el teléfono y pedir ayuda, ya era de día. Y me consta que llegaron las emergencias a las 12 del mediodía, o sea que debí pasar como 5 o 6 horas. Lo que te das cuenta en ese momento es que lo único que puedes pensar, no sé si eso ocurre a vosotros, yo nunca había pensado en qué podía pensar la mente en un momento así. Y yo lo único que podía pensar era en no dejar de respirar. Como no podía mover nada, mi único miedo es no dejes de respirar porque se acaba. O sea, fin. En ese tiempo da para pensar en mucho. Y bueno, después de eso fui a ver qué es lo que pasaba con todo esto y después de millones de pruebas y de consultas, al final resultó que era estrés, síndrome del quemado, que le llaman. A raíz de esto, yo decidí solucionar el problema yo. Y lo solucioné leyendo todo lo que podía, informándome sobre el tema todo lo que podía, acudiendo a todo tipo de cursos, formaciones, cualquier cosa que yo considerara que me podía ayudar. Y empecé a hacer unos apuntes. Yo me hacía unos apuntes como el que va a la universidad, a hacer apuntes. Leía un libro que me interesaba, por ejemplo, El Club de las 5 de la mañana. Pues a raíz de ese libro yo desde entonces me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Y alguien dirá, este tío está loco. No, este tío desde que se levanta a las 5 de la mañana, normalmente a las 3, ya puede dejar de hacer lo que está haciendo de trabajo y a las 5 puede recoger a su hijo. Algo que era impensable en determinado momento, ¿no? Entonces, estos apuntes en su momento los compartí en una conferencia a mis propios compañeros. Algo inaudito pasó, yo pensé, van a pensar que este tío está como una cabra, que está loco, pensar que en este libro hablo de mi toma, mi experiencia de ayahuasca, que esto es medicina sagrada. Claro, pensé, cuando yo explique esto, van a pensar que estoy loco. Y me encontré con compañeros prácticamente haciendo cola para darme un abrazo. Después de esto, decidí hacer el libro y lo iba a regalar. Iba a regalarlo a mis conocidos, a mis amigos, explicando todo lo que había aprendido. Al final, la filosofía del libro es, como mi especialidad es la investigación digital informática,
si la mente humana es un ordenador, se tiene que poder hackear. Entonces, este libro que yo iba a regalar, en determinado momento me dijeron, ¿y por qué no lo vendes y donas los beneficios a la Asociación de Familias de Personas con Autismo? Y al final se ha convertido en esto, en un libro que quiero compartir, que estoy muy feliz de que la gente pueda leer, intentar aprender, si es que puede, de algo que yo pueda compartir, por pequeño que sea, ya soy feliz. Y la idea es simplemente vivir el presente, estar feliz, no, en paz. Es una gran diferencia, ¿eh? No estar feliz es muy difícil, depende de otras personas, pero estar en paz depende de ti. ¿Te puedo hacer una sugerencia? Házmela. Mira, aquí en Radio Creatividad tenemos un programa que se llama Alquimia. Se emite los jueves a las 0 horas o los miércoles a las 12 de la noche, como prefieras. Justo pasado mañana, es decir, el día 20, el miércoles 20 de octubre a las 12 de la noche, se emite el programa número 11 de Alquimia, en la que se habla precisamente de esto. Justo esto. Dentro de este mundo alquímico hay tres fases bien diferenciadas. Es el nigredo, que es donde te encontrabas. Luego el albedo, que es la iluminación, que me imagino que es ahora donde estás, para llegar al rubedo. Esto lo detalla el gran Luis Rodero, que es experto alquimista. De verdad, escúchalo. Escúchalo, Sí, no. porque... Pero escúchalo y te voy a mandar deberes, Enrique. Envíanos, por favor, un testimonio, a ver qué te ha parecido lo que escuchas, a ver si te sientes identificado. Y bueno, os puedo conectar a Luis y a ti porque será una experiencia en la cual yo quiero estar presente, ¿eh? Pues a mí me va a encantar primero escucharlo y especialmente conocerlo, porque yo sigo en esa fase en la que sigo leyendo, sigo intentando aprender y me he dado cuenta que a eso hemos venido a esta vida, a aprender. Ole. Se me pone la gallina de piel, se me pone la gallina de piel. Y Enrique, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mi despacho profesional está en Barcelona, tengo despacho también en Madrid. En Barcelona estoy en la Plaza Tetuán, número 40, que es mi sede central, es donde siempre me vais a encontrar. Tengo una página web que es infodetec.es, infodetec acabado en c.es, y allí tenéis el resto de datos de contacto cuando queráis. El teléfono, este no es un 906, es un 902. Es importante, ¿eh? 902-995-190. Ese es el teléfono. Ya digo, en la página web tenéis todos los datos, información y cualquier cosa que queráis. Oye, Enrique, un placer hablar contigo, aprender de la aportación que tú haces en las empresas, de cómo las ayudas, de cómo evitas que los empresarios tengan problemas a futuro, cómo mejoras la calidad de vida del empresario y, lógicamente, también cómo ayudas con tu trabajo a que muchos proyectos profesionales sigan su curso y lleguen a buen fin con el trabajo que tú estás haciendo dentro de las empresas. Como siempre, Enrique, un placer contar contigo y también pues que escuches el programa que te ha hablado Miguel Ángel y que puedes hacer buenas migas y escuchar también de los sabios consejos. Enrique, un placer, muchas gracias y nos vemos pronto. Pues muchas Bueno, gracias a vosotros, que es estar con amigos, ¿eh? Esto es importante. pues Estar con claro, amigos. claro. Y felicitarte porque Y enhorabuena. has tomado acción después de ese recadito que te dio el cuerpo, has sido capaz de tomar acción y no dejarte invadir por el miedo o quedarte pasivo. Enhorabuena. Enhorabuena, Enrique. Un saludo. Gracias. Un saludo a todos, que vaya bien. Que no nos hemos olvidado del llavero, que es imprescindible. Así es que, Ezequiel, venga, ¿qué llaves nos traes hoy? Mira, vamos a hablar de deja de mirar el PowerPoint de una vez por todas. Oh, qué vicio tenemos, ¿eh? Qué vicio, qué vicio. Mira, Elon Musk recomienda a otros CEOs que pasen menos tiempo mirando las cuentas de la empresa y más buscar críticas de su negocio. Elon Musk ha recomendado a otros CEOs que dejen de pensar en las cuentas y se centren en buscar críticas a sus productos.
Por tanto, es importante centrarse en la mentalidad y una mentalidad de innovación de producto. Él dice, hace una pregunta muy interesante que dice, ¿están los CEOs estadounidenses lo suficientemente centrados en la mejora de producto? Y él dice, creo que la respuesta es no. Incluso si la innovación de un producto no es fácil para los líderes, más inciden que algo que se debe aprender fácilmente. Y dice que añade que es el primer paso que se debe hacer, la gente es intentarlo. Dice, si no lo intentas lo suficiente, como mínimo, haz el esfuerzo. Dice, no es nada misterioso. Los CEOs deberían ser absolutos perfeccionistas sobre el producto o el servicio que ofrecen, producto o servicios que ofrecen. Y añade que también deberían buscar feedback negativo tanto por parte de los clientes como de los que no lo son. Elon Musk insta a los líderes empresariales a dar un paso atrás y preguntarse lo siguiente: ¿es nuestro producto tan bueno como podría? Probablemente no. ¿Y qué podríamos hacer para que fuese extraordinario? Él dice que si no te encanta lo que haces, no esperes que les encante a los demás. Y añade que los empresarios deberían pasar más tiempo en la fábrica y sobre todo con los clientes. Por tanto, buen consejo de Elon Musk que se debería realizar a partir de ahora para cambiar para hacer un cambio de mentalidad y acercarse un poquito más a las necesidades de tu cliente y a las necesidades de tu proceso productivo. Por tanto, buen consejo. Eso que parece tan Tan obvio. obvio, tan obvio no se hace, porque los empresarios, según cómo, están metiditos ahí en el despachito, encerrados, y ven por delante cosas pasar que no se dan ni ¿Sabes? cuenta. ¿Sabes? Yo creo que uno de los problemas que tenemos, ¿por dónde va? ¿Cuál es la edad media de los CEO hoy en el 2021, ya casi en el 2022? Estaréis de acuerdo conmigo en que la edad media de los CEO es infinitamente inferior a la de hace 20 años. Exactamente. Hemos cambiado experiencia por otros valores que dan prioridad a otras cosas dentro de los productos o servicios y se pierde la esencia. Y la esencia es el contacto con la persona y eso se nota. Se nota y se percibe, las empresas que tiran adelante tocan de peso al suelo y están al lado de los clientes y al lado de su gente. Por tanto, buen consejo que lo tenemos que aplicar. Y así de claro. Sí o sí, sí o sí. Bueno, señor Ezequiel Martí, que lo has vuelto a hacer, compañero, que gracias, mil gracias y felicidades. Bueno, gracias a vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar a nuestro lado y esperamos cada semana aportar estas pequeñas píndolas para ayudaros en la gestión de vuestro día a día y, como ha explicado Enrique hoy, prevenir es la máxima que todo empresario tendría que tener a partir de ahora. Por tanto, enhorabuena y no os olvidéis, nos vemos la próxima semana. Nos despedimos con un fuerte abrazo, Miguel Ángel Simal y Ezequiel Martí. Chao.